En los llanos de Venezuela, hay una advertencia que los hombres infieles conocen desde niños, aunque nunca la tomen en serio hasta que ya es demasiado tarde. Dicen que si un hombre engaña a su esposa y sale solo de noche, puede encontrarse con una mujer hermosa en el camino. Una mujer tan hermosa que ningún hombre que la ve puede dejar de acercarse. Y cuando ese hombre está lo suficientemente cerca para tocarla, cuando ya no puede retroceder, la mujer se da vuelta, y lo que tiene, donde debería tener una cara hermosa, es lo más horrible que ese hombre va a ver en toda su vida. Esta es la historia de Carlos Medina, un hombre que no creyó en la advertencia y que pagó exactamente el precio que la advertencia decía que iba a pagar. Carlos Medina tenía 41 años y vivía en Calabozo, una ciudad del estado Guárico, en el corazón de los llanos venezolanos. Era técnico electricista, trabajaba para la empresa eléctrica regional, tenía 2 hijos adolescentes y una esposa llamada Marisol con quien llevaba 17 años de matrimonio. Desde afuera su vida era exactamente lo que parecía: un hombre de trabajo, responsable, que llegaba a su casa todos los días, que no bebía en exceso, que iba a misa los domingos cuando Marisol lo pedía. Lo que Marisol no sabía, lo que sus hijos no sabían, lo que sus compañeros de trabajo sospechaban pero nunca preguntaban directamente, era que Carlos llevaba 3 años manteniendo una relación con una mujer de otro barrio de Calabozo. No era una aventura pasajera, era una segunda vida paralela que Carlos había construido con la misma eficiencia práctica con que hacía cualquier otra cosa. Días específicos de la semana para estar con cada mujer, excusas que había perfeccionado hasta que sonaban completamente naturales. Una disciplina del engaño que le generaba la culpa suficiente para saber que lo que hacía estaba mal, pero no la suficiente para parar. La noche de octubre que cambió todo, Carlos había ido a ver a la otra mujer, con la excusa de una guardia nocturna en el trabajo, que Marisol había aceptado sin cuestionar, como aceptaba todas las excusas de Carlos, porque en 17 años había aprendido a no hacer preguntas cuyas respuestas no quería escuchar. Salió de la casa de la otra mujer cerca de la medianoche para regresar a su casa. El camino de regreso lo hacía siempre en carro, pero esa noche su carro tenía un problema con la batería que había notado al llegar y que confirmó cuando intentó arrancar para irse. El carro no arrancó. Carlos llamó a un mecánico de confianza que vivía cerca. El mecánico dijo que podía ir, pero que tardaría al menos 1 hora. Carlos decidió caminar el tramo hasta la carretera principal, donde podía tomar un taxi o esperar a que el mecánico llegara. Eran unos 20 minutos caminando por una calle de tierra que bordeaba un potrero antes de llegar al asfalto. Carlos había caminado por ahí otras veces. No le pareció ningún problema. Carlos llevaba 10 minutos caminando cuando la vio. Al principio no la vio completa. Vio una figura a unos 50 metros adelante en el camino de tierra. Una figura que caminaba en la misma dirección que él, alejándose, con un paso lento y parejo. Una mujer, por la silueta, con el pelo largo suelto, vestida de blanco. Lo primero que Carlos pensó fue que era alguna vecina del sector que también iba caminando hacia la carretera principal. No había nada raro en eso. El sector donde vivía la otra mujer era un barrio normal con gente que caminaba a horas normales. Carlos aceleró el paso para alcanzarla, pensando que podían compartir el taxi cuando llegaran a la carretera. Conforme se acercó, fue notando las cosas que debería haber notado desde el principio, pero que su mente fue procesando de una en lugar de todas juntas, porque cuando las cosas se procesan de una en una, es más fácil encontrar una explicación razonable para cada una que ver el patrón que forman todas juntas. Primero notó que la mujer caminaba, pero no avanzaba. Él había acelerado el paso y seguía exactamente a la misma distancia. Al principio, 50 metros, ni más ni menos. Luego notó que no hacía ruido al caminar. El camino de tierra era el tipo de suelo que amplifica los sonidos de los pasos en la quietud de la noche. Carlos podía escuchar perfectamente sus propios zapatos. La mujer no producía ningún sonido. Luego notó el pelo. El pelo largo suelto de la mujer no se movía.
Había una brisa leve esa noche que Carlos podía sentir en su cara y que movía la vegetación a los lados del camino. El pelo de la mujer estaba completamente quieto, como si la brisa no existiera para ella. Carlos debería haberse detenido en ese momento, debería haber dado media vuelta y regresado. Pero hay algo en la mente humana que resiste activamente la interpretación sobrenatural de lo que ve, incluso cuando la evidencia lo justificaría completamente. Carlos siguió caminando, diciéndose que era una mujer normal y que cada cosa rara que notaba tenía alguna explicación que él simplemente no veía todavía. Cuando estuvo a unos 20 metros, llamó: «Señora, buenas noches». La mujer no respondió, no se detuvo. Siguió caminando al mismo ritmo con el mismo paso parejo que no producía ningún sonido en el suelo. Carlos siguió acercándose. 10 metros, 5 metros, y cuando estuvo lo suficientemente cerca para ver el detalle de la ropa blanca y la textura del pelo largo y oscuro que colgaba sobre los hombros sin moverse, la mujer se detuvo y comenzó a darse vuelta. Carlos describió lo que vio cuando la mujer terminó de darse vuelta con una precisión de detalles que los que lo escucharon dijeron que era imposible de inventar, porque los detalles específicos que mencionaba no eran los detalles que alguien que inventa una historia de miedo elegiría mencionar. No era una descripción dramática ni cinematográfica. Era la descripción fragmentada y específica de alguien que recuerda algo que vio bajo un estado de shock tan profundo que la memoria grabó los detalles equivocados junto con los correctos. Dijo que lo primero que vio no fue la cara, fue el cuello, que el cuello de la mujer era perfectamente normal y que esa normalidad duró exactamente el tiempo que tardó su mirada en subir desde el cuello hasta donde debería haber estado la cara. Donde debería haber estado la cara, no había cara. No en el sentido de que hubiera oscuridad o ausencia. Había algo, pero lo que había no correspondía a ninguna cara humana. Había hueso donde debería estar piel, no el hueso limpio de ningún cráneo que Carlos hubiera podido ver en alguna imagen médica o en alguna película. Hueso con la irregularidad y la textura de algo que había sufrido y que ese sufrimiento había dejado marcas en la estructura misma, con cuencas donde deberían estar los ojos que no estaban vacías, sino que tenían adentro algo que Carlos describió como luz, pero no del tipo que produce ninguna fuente de luz conocida, una luz interior apagada y fría que no iluminaba nada a su alrededor, sino que simplemente existía dentro de las cuencas como evidencia de que algo ahí adentro seguía funcionando, aunque todo lo que debería rodear eso hubiera desaparecido. Y la boca, abierta, no de manera amenazante ni agresiva, simplemente abierta, como abre la boca a alguien que va a hablar, pero de esa boca no salió ningún sonido, solo un frío que Carlos sintió en la cara, como el frío que sale de un congelador cuando uno lo abre, localizado y específico, viniendo directamente de esa boca abierta hacia él. Carlos no recuerda haber tomado la decisión de correr, recuerda estar corriendo. El camino de tierra bajo sus zapatos, la vegetación borrándose a los lados, el sonido de su propia respiración demasiado fuerte en sus oídos. No recuerda haber mirado hacia atrás, porque no miró hacia atrás. Corrió hasta la carretera principal, paró el primer carro que pasó y le pidió al conductor que lo llevara a cualquier lugar que no fuera ese camino de tierra. La madre de Marisol, doña Petra, era una mujer de 73 años que había nacido en un pueblo de los llanos y que había vivido toda su vida entre las tradiciones y el conocimiento de esa región. Cuando Carlos llegó a su casa esa noche en el estado en que llegó, Marisol llamó a su madre porque Carlos no podía explicar coherentemente lo que le había pasado, y porque Marisol sabía que su madre había visto cosas en su vida que le daban herramientas para entender situaciones que otras personas no sabrían cómo abordar. Doña Petra llegó, le dio a Carlos agua caliente con algo que sacó de su bolso y que Carlos tomó sin preguntar qué era, y lo escuchó hablar durante casi una hora mientras él contaba y recontaba lo que había visto en el camino de tierra. Cuando Carlos terminó, doña Petra se quedó callada durante varios minutos. Luego le hizo una sola pregunta. Le preguntó de dónde venía esa noche. Carlos miró a Marisol, Marisol miró a él,
y Carlos, por primera vez en 3 años de engaño sistemático y calculado, no tuvo ninguna capacidad de mentir. Le dijo la verdad a su suegra con su esposa sentada al lado. Todo, la otra mujer, los 3 años, las excusas. Marisol no dijo nada esa noche. Se levantó y fue al cuarto. Doña Petra la dejó ir y se quedó sentada frente a Carlos, y le explicó lo que él necesitaba entender sobre lo que había visto en el camino de tierra. La Sayona, dijo doña Petra, es una presencia que en los llanos venezolanos se conoce desde hace más tiempo del que nadie puede recordar. La historia que se cuenta sobre su origen es la de una mujer que fue traicionada por su esposo, que en un momento de dolor y rabia hizo algo terrible, y que fue condenada a vagar por los llanos de noche, tomando la forma más hermosa que cada hombre que la ve podría desear, acercándose a los que van solos de noche cargando culpas de infidelidad, y mostrándoles lo que hay detrás de la belleza que los atrajo, no para matarlos, para que vean, para que recuerden, para que el resto de sus vidas, cada vez que estén tentados a repetir lo que los puso en ese camino de tierra esa noche, recuerden exactamente lo que vieron cuando la mujer hermosa se dio vuelta. Doña Petra le dijo a Carlos que era uno de los que habían tenido suerte, que había hombres que la Sayona encontraba que no llegaban a correr, que se quedaban paralizados mirando lo que había donde debería haber una cara, y que cuando los encontraban al día siguiente estaban vivos, pero con algo permanentemente cambiado en ellos que ningún médico podía identificar ni tratar porque no era nada físico. Carlos y Marisol no se separaron inmediatamente después de esa noche. El proceso fue largo y complicado, como son todos los procesos que involucran 17 años de vida compartida y 2 hijos adolescentes. Hubo conversaciones que duraron hasta el amanecer. Hubo meses de una tensión en esa casa que los hijos sentían sin entender exactamente de qué venía. Hubo momentos en que Marisol pensó que no podía seguir, y momentos en que Carlos pensó que lo que había perdido era demasiado para recuperarlo. Lo que Carlos nunca volvió a hacer desde esa noche de octubre fue engañar a nadie. No porque lo hubiera prometido en ningún momento específico de las conversaciones difíciles de esos meses, sino porque cada vez que algún pensamiento en esa dirección aparecía en su mente, lo que aparecía inmediatamente después era la imagen de lo que había visto en el camino de tierra cuando la mujer hermosa se dio vuelta, y esa imagen era suficiente para que cualquier pensamiento en esa dirección desapareciera completamente. Doña Petra le había dicho que eso era exactamente la función de la Sayona, no el castigo físico, la memoria, la imagen imposible de borrar que se instala en la mente de quien la ve y que funciona como una barrera que ninguna tentación posterior puede cruzar completamente porque la imagen siempre llega primero. Carlos contó su historia públicamente por primera vez 10 años después de que ocurrió, cuando un periodista venezolano que investigaba testimonios de la Sayona en los llanos lo entrevistó. No le pidió que le creyeran. Dijo que tenía perfectamente claro lo que estaba contando. Dijo solo que era lo que había visto y que las consecuencias que tuvo en su vida, tanto las que vienen de confesar lo que confesó esa noche, como las que vienen de no poder olvidar lo que vio en el camino, eran reales, independientemente de si alguien decidía creer o no en la criatura que, según él, las había provocado. En los llanos venezolanos, la Sayona sigue caminando de noche. Los hombres que han vivido ahí toda su vida lo saben. Algunos lo saben porque se los dijeron de niños y nunca lo olvidaron. Otros lo saben de la misma manera en que lo supo Carlos, y entre los 2 tipos de conocimiento hay una diferencia que cualquiera que haya pasado por el segundo tipo entendería sin necesidad de explicación adicional. La Sayona es conocida en toda Venezuela y en varios países de Latinoamérica donde las comunidades venezolanas han llevado sus tradiciones. Si eres venezolano o conoces a alguien que haya tenido un encuentro con la Sayona, cuéntamelo en los comentarios. Y si conoces la historia de alguien como Carlos, alguien que después de ver algo en un camino de noche cambió completamente sin que nadie entienda exactamente por qué, esa historia también la quiero escuchar. Suscríbete y activa la campanita porque la siguiente historia viene de otra criatura latinoamericana que también tiene un código moral muy específico sobre a quién persigue y a quién no. Que llegues bien
Y si esta noche tienes que caminar solo por algún camino oscuro, asegúrate de que tu conciencia esté limpia, porque hay cosas que huelen las culpas antes de verte la cara.